Bueno, vamos a continuar con nuestra jornada y para ello vamos a invitar a la profesora Carolina Fuentes. Ella es docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, colega con la que hemos compartido muchas jornadas, así que tengo el agrado de presentar a Carolina, quien va a moderar el siguiente bloque. Les recuerdo a todos los panelistas que tenemos 8 minutos para presentar y 5 minutos para hacer las preguntas a través del chat. Así que tengo el agrado de dejar con ustedes a Carolina Fuentes. Buenos días, Santiago. Un agrado para mí y para todos estar compartiendo, me imagino, en esta jornada, en esta séptima jornada, TIC en FID. Así es que vamos a comenzar con este segundo bloque de la mañana. La primera ponencia está a cargo de Catalina Salazar y Carla Maldonado de la Universidad Católica de Temuco. El nombre de la ponencia es Práctica en Educación Media, Contexto de Pandemia. Recuerden, por favor, a todos los asistentes que a través del chat pueden dejar sus preguntas para poder complementar la presentación de las estudiantes al finalizar la exposición. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Catalina Salazar Aburto, junto con mi compañera Carla Maldonado somos estudiantes de Pedagogía en Educación Física acá en la Universidad Católica de Temuco. Hoy día les vamos a hablar en relación a qué es la educación física y TIC como la nueva alianza de la pedagogía. Cambiamos el nombre porque vamos a darle como un énfasis distinto. Hola, muy buenos días. Para comenzar con la contextualización del establecimiento educativo, ¿cierto? Nosotros desarrollamos nuestra práctica en la escuela rural de la localidad de Quetropo, en Freire. Ya constaba con cursos de primero a octavo básico y su cultura era el 90% mapuche. Bueno, ahí podemos ver la misión y la visión del establecimiento, ¿cierto? El cual era básicamente educar y formar estudiantes con sólidos aprendizajes y que aspiraran a formar estudiantes autónomos y emprendedores. Perdón, las voy a interrumpir un minuto. Cuando modere una de ustedes, les solicito a la siguiente cerrar el micrófono, por favor. Séptimo y octavo porque era un curso mixto, el cual en séptimo contábamos con 8 estudiantes, 3 mujeres y 5 hombres, y en octavo era una mujer y 7 hombres. Tenemos la situación de los cursos, ¿cierto?, en general la mala conectividad. Bueno, tenemos al docente que estaba a cargo de nosotros ahí. La plataforma de trabajo fue principalmente Meet y WhatsApp. La modalidad de trabajo era sincrónico y asincrónico. Bueno, el objetivo de aprendizaje que trabajamos fue acotado y basado en realidad a las necesidades y a lo que nos iba planteando el profesor, ¿cierto? Y lo dejamos en desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular y la flexibilidad para alcanzar una condición física saludable, considerando frecuencia, intensidad, tiempo de duración y recuperación y progresión. Al tener 2 cursos mixtos, nos quedamos con el objetivo de aprendizaje de octavo básico porque con unos test que aplicamos consideramos de que los niños de séptimo estaban con muy buen desarrollo. Entonces eso lo planteamos junto con el profesor y llegamos a ese acuerdo. Después de las habilidades TIC, fue edición de videos que utilizamos InShot y Viva Video. Utilizamos infografías y las desarrollábamos en Canvas, utilizamos WhatsApp y Meet. Dentro de nuestra área de mejora en nuestra práctica fue que nosotros nos vimos obligados a hacer una modificación en nuestra planificación. Esto del confinamiento nos obligó a adaptar nuestra metodología porque tuvimos que llevar todo lo que era en el ámbito social común dentro de un espacio igual, llevarlo individualmente a las casas. Entonces todo esto de la educación se ve virtualizado, lo que nos lleva a nosotras a mejorar nuestras metodologías y a cambiar nuestros métodos de enseñar, porque ya no solamente nos íbamos a enfocar en un grupo grande, sino que ahora teníamos que tratar de ver que los estudiantes estaban en su casa solos, que muchas veces no tenían el apoyo de los papás, y teníamos que ver las realidades sociales a las que nos estábamos enfrentando en cada uno de ellos. Entonces todo esto fue una adaptación a medida que nosotros íbamos conociendo también el contexto en el que nosotros nos desenvolvíamos.
Luego, en nuestra hipótesis de acción, nosotros nos planteamos dos preguntas que fueron como las que nos ayudaron a llevar la práctica, que eran ¿qué queremos mejorar y a través de qué lo vamos a hacer? Nuestro objetivo siempre fue aumentar la participación, porque la escuela rural, la conexión de los chicos era muy baja. Entonces nosotros lo que queríamos era tener una mejor participación y un aumento dentro de las clases sincrónicas y asincrónicas. Y a través de diferentes metodologías, verificaciones emocionales que fuimos trabajando clase a clase, ya que la motivación debe ser entendida como una parte importante dentro del desarrollo de los estudiantes, porque nosotros nos basamos a través de 3 tipos de motivación académica, que era la conductista, la humanista y la cognitiva. ¿Ya? Con eso fuimos trabajando durante todo nuestro desarrollo para poder aumentar esto y así resaltar también que nosotros éramos un ente importante para los chicos, porque nos avisaban de repente que querían conectarse, que necesitaban como apoyo, o preguntaban por WhatsApp, tenían dudas con alguna tarea que dejábamos, entonces también éramos el apoyo que ellos tenían dentro del día a día. Bueno, acá podemos encontrar la metodología que se utilizó en investigación y acción educativa. ¿De qué manera se implementó esto? Bueno, acá tenemos un esquema y básicamente era planificación, ¿cierto? Que iniciamos con un tema en general. Luego venía la acción, que era iniciar el plan con los estudiantes. Luego se dio al paso de observación, que era recopilar información, ¿cierto? De manera graduada, según iban transcurriendo las clases. Luego de esto generábamos una reflexión, donde analizamos la información de manera progresiva, para luego hacer la comunicación, que sería la presentación de nuestro plan y diseño. Bueno, acá tenemos el marco para la buena enseñanza del 2021. Recordar que el anterior era del 2018, o sea, 2008, disculpen. Entonces acá sale más explícito el foco de la práctica reflexiva en sí. Y sale explícito, por ejemplo, conoce y aplica técnicas de observación, indaga y reflexiona de manera individual y colectiva, ¿cierto? Después se autoevalúa su desempeño, que es algo fundamental para saber cómo estamos trabajando y cómo se está llevando a cabo. De hacer, ¿cierto?, una autoevaluación luego de las clases y ver todo el proceso. Bueno, acá tenemos profesionalizar la práctica, que dice básicamente es haciendo las cosas igual obtendremos los mismos resultados, porque tenemos, por ejemplo, la práctica y queremos tener el output, que sería los resultados que salen, ¿cierto? Entonces, si queremos resultados diferentes, tenemos que en nuestra práctica hacer cosas diferentes. No solamente pensar diferente, sino que hacer cambios para llegar a eso. Si queremos llegar a un resultado en específico, tenemos que trabajar por ello. Dentro de nuestra práctica, nosotras trabajamos a través de 6 planes de acciones, que eran los mensajes motivacionales, el envío de material visual, espacios reflexivos, utilización de refuerzos en las clases, implementación de la escala de emociones y el taller deportivo. Acá vamos a mostrar unas evidencias así muy rápido. Estos eran algunos de los mensajes que nosotros le enviábamos a los chicos para poder conectarnos a las clases con ellos. Bueno, acá podemos ver el envío de material visual. El de los martes era el taller deportivo. Los días jueves era la clase más compromiso, las actividades que se realizaban para los niños que no se podían conectar de manera sincrónica. Entonces, ahí se les mandaba un recopilado de videos que se iban editando en las aplicaciones que ya mencionamos anteriormente, y ahí ellos después nos tenían que enviar su evidencia. Ahí podemos ver un recopilado. Bueno, acá tenemos resultados, utilizamos escalas de emociones, ¿cierto? Al inicio de la clase
cómo se sentían, porque por ejemplo nuestra clase era el jueves, entonces ya habían transcurrido días de su clase, cómo llevaban a cabo, cómo le había ido la demás asignatura, entonces ellos nos decían, por ejemplo, me siento en el nivel 8, y ahí nos iban indicando, y luego al final de la clase se les volvía a colocar la escala de emociones para ver cómo estuvo durante la clase, si ellos mejoraron su estado de ánimo con nuestra motivación, con las palabras que le íbamos diciendo, con que hagan sus actividades junto a nosotros, ir motivando con sus compañeros, y todo eso. Ahí podemos ver algunas que utilizamos. Bueno, acá el resultado es qué les pareció la clase, por ejemplo, cómo va su semana. Esos eran los espacios reflexivos que dábamos en las clases sincrónicas. Cómo se sienten para iniciar la clase, luego al finalizar, ¿cierto? La utilización siempre de refuerzos positivos para mejorar la participación. En nuestra discusión y análisis, nosotras ¿qué hicimos? Buscamos siempre la motivación del estudiante. Tratamos de incentivar a la participación. Teníamos estudiantes que trabajaban solos desde su casa o que estaban en espacios abiertos, no estaban trabajando dentro de su casa, sino que salían al campo porque la mayoría de los estudiantes vivían en el campo. Entonces, igual era difícil de repente como pedir ayuda o hacer actividades en conjunto con algún familiar, porque los estudiantes no estaban con alguien cerca, entonces tratamos de motivarnos y a trabajar y adaptar el espacio en el que ellos se dan cuenta que nosotros también podemos trabajar de manera virtual y que la clase de educación física no solamente la podemos hacer en conjunto en un ámbito social, en un mismo espacio, sino que también lo podemos hacer a través de la pantalla, y ellos lo pasaban bien, se reían, disfrutaban ver a sus compañeros, de repente hacíamos desafíos en donde ellos tenían que interactuar entre sí con nosotras, con implementos que tenían en la casa, y eso nos dio a que nosotros obtuvimos todo lo que necesitábamos para ver cómo iban avanzando dentro de las clases, lo que nos llevó a que su participación aumentara. Las últimas clases ya no se conectaban 3 estudiantes, se conectaban 8, se conectaban 10, se conectaban 12, y eso fue aumentando a medida que nosotros fuimos enviando videos, fuimos trabajando con ellos en conjunto, enviándoles mensajes por WhatsApp. Carla, está muteada. Por favor, active su micrófono. Bueno, ya finalizando, de manera reflexiva, quiero basarme en la cita de Aguilar: el proceso de aprendizaje en tiempos de pandemia es un proceso de ensayo y error. Entonces tenemos que tomar todo lo que vivimos en la práctica, nuestras vivencias, e ir haciendo una autoevaluación e ir implementando eso para obtener mejoras. E ir siempre recopilando todo lo mejor posible para entregar un mejor aprendizaje a nuestros estudiantes, más significativo sobre todo. Y abarcando un poquito lo que decía mi compañera, el ensayo y error fue fundamental dentro de nuestra práctica. Nos equivocamos muchas veces, pero al mismo tiempo fuimos corrigiendo lo que nosotras implementamos, y al mismo tiempo nos dimos cuenta que dentro de todo esto de la pandemia no podíamos dejar de lado las emociones, y por eso las involucramos tanto en nuestra práctica, porque los estudiantes estaban trabajando solos, estaba pasando todo esto de la pandemia, había muchas cosas que habían cambiado, la interacción social ya no era la misma. Entonces, nosotros tenemos que ver que nuestro desarrollo como docentes no solamente es enseñar contenidos, es transmitir contenidos, sino que también es educar y trabajar desde las emociones con los estudiantes. Entonces nos enfocamos netamente en eso para saber cómo estaban. Cuando estábamos bajoneados nos dimos cuenta que había un progreso al final de la clase, que terminaban con más ánimo, más enérgico, que querían que siguiera la clase y teníamos un tiempo acotado. Entonces eso nos dio tiempo para encontrar que las emociones son parte de y que son fundamentales en el aprendizaje de los niños. Aquí las referencias, y bueno, muchas gracias por escucharnos. Perfecto, chicas. Felicitaciones por su trabajo. Muy interesante lo que han logrado con los niños. Les agradezco también que hayan bajado la presentación, porque así nos podemos ayudar un poco con la conectividad.
Hay una pregunta. ¿Incorporaron alguna guía de autocuidado para evitar lesiones en el ejercicio en casa con sus estudiantes? Bueno, sí, siempre en los videos, bueno, en este que pusimos un poco de un video, pero siempre se les mencionaba, primero el calentamiento, ¿cierto? Luego la realización de los ejercicios, la correcta realización. Luego cuando ellos nos enviaban su evidencia, nosotros le hacíamos retroalimentación. Eso era vía WhatsApp, porque era más rápida la comunicación. Entonces decirle, por ejemplo, en este ejercicio mantener la postura recta, ¿cierto? La espalda. Luego siempre recordar que debían elongar para no tener dolor muscular, ¿cierto? Al día siguiente, por ejemplo. Pero siempre se les estuvo recordando la importancia de realizar bien los ejercicios. Sí. Perfecto. ¿Cómo sienten que impactará esta experiencia en su formación docente o ejercicio profesional? Cata. Es que en realidad influye bastante esta experiencia. A nosotras nos pasó que tuvimos un año en el que no pudimos tener prácticas presenciales y nos pilló esto de la pandemia y automáticamente fue una práctica online. Entonces, igual nos pilló de imprevisto, no sabíamos cómo manejarnos tampoco en las redes sociales, conocíamos un poco, pero no era tan suficiente para llevar una clase. Entonces, fue una experiencia muy satisfactoria. Ahora con Carla conversamos de repente y decimos, en realidad ahora me siento como capacitada para hacer una clase online y al mismo tiempo una clase presencial, porque ya viví esta experiencia y ya sé cómo trabajar, ya sé cómo manejar, ya sé cómo podría motivar a los chicos. Les gusta mucho trabajar con plataformas digitales donde ellos tengan que responder preguntas, donde ellos tengan que interactuar también con nosotros. Entonces nos sirvió mucho y yo creo que así como estamos ahora, vamos a seguir con clases online a futuro. Carla, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Cómo cree que le va a impactar esta experiencia? También quería acotar, ¿cierto?, de que así como nosotros fuimos una red de apoyo para los estudiantes a los cuales realizamos la práctica, nosotros también tuvimos nuestra red de apoyo que fueron nuestros profesores. Entonces al final es un ciclo, ¿cierto?, en donde es básicamente apoyo, porque cuando no sabíamos algo, cuando no sabíamos qué hacer, cómo llevarlo al principio, los profesores de nuestra universidad siempre estuvieron al pendiente para resolver dudas a cualquier hora del día. Ellos siempre estaban muy atentos. También el profesor donde realizamos la práctica en la escuela Quetroco siempre estuvo con nosotros, entonces se pudo recopilar harta como experiencia, por decirlo así, y es experiencia positiva, así que súper bien, gracias a las TICs igual, que nos ayudó bastante. Sí. Muy bien. La última pregunta de Alan. ¿Cómo hicieron partícipe a las emociones como parte de sus actividades? Bueno, le hicimos partícipe con las escalas emocionales que mostramos, que se desarrollaban al principio de la clase para ver cómo ellos venían con una predisposición a la clase, luego en el transcurso y al finalizar, ¿cierto?, en donde ahí veíamos generalmente eran mejoras, se distraían mucho de cómo iban al principio, entonces siempre hubo algo positivo, entonces eso igual nos reconforta bastante de saber de que iban mejor. Perfecto. Felicitaciones, Carla y Catalina, por su trabajo, por su esfuerzo en este contexto para poder participar también de esta jornada. Su ponencia es muy interesante y ciertamente da ideas para otros profesores para que puedan replicar lo que ustedes lograron realizar. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias.